Buen día, hoy nos encontramos con Tali Ponce. Ella es gestora de incidencia política en CEPAN Guayaquil. Ahora nos va a contar un poquito sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín. Vamos con la primera pregunta. Según el relato de Petita Albarracín, ella decidió acudir a la CIDH porque en el Ecuador no encontró justicia. Entonces le pregunto, ¿en este caso no se impartió justicia en el Ecuador? Gracias, Andrea. Sí, Petit Albarracín inició el proceso judicial a nivel local. Sin embargo, este proceso estuvo salpicado de muchísima corrupción y de impunidad. Ya al haber pasado varios años y notar que no había justicia por lo que sucedió, había una serie de involucrados, no solamente el vicerrector, que fue quien cometió el abuso y la violación sexual, sino otras autoridades del plantel donde estudiaba Paola Guzmán, que cubrieron lo que estaba pasando. Ahí es que se da el contacto entre Petit Albarracín y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil. Se decide presentar este caso a la primera instancia, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da paso para que este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante recalcar aquí es que este paso es fundamental porque no todos los casos que llegan a la comisión pasan a la Corte. Para eso se realiza una audiencia de fondo y si la comisión considera que hay pruebas suficientes, lo pasa a la Corte. Entonces, ya por ahí se veía que era un caso emblemático, era un caso que además representaba muchísimos otros casos de otras niñas, adolescentes que estaban viviendo la misma situación de Paola y al que sin embargo el Estado ecuatoriano le dio la espalda. Como tú bien dices, no dando la justicia que ameritaba este caso. Correcto. Claro, es muy lamentable lo que pasó, ¿no? Porque se demoraron tantos años en resolver este caso que, bueno, hasta ahora ya no se sabe qué mismo pasará, ¿no? En, con relación a la segunda pregunta, ustedes como organización CEPAM Guayaquil, ¿cuántos años han acompañado a la lucha con Petita Albarracín? Bien, el caso de Petita llegó a la organización CEPAM Guayaquil aproximadamente en 2004, es decir, 2 años después de que Paola Guzmán falleció por suicidio. Y eso significa que si contamos a la fecha que llegó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la fecha de la audiencia, eran más o menos 15 años de acompañamiento, ¿no? Porque Claro. habían pasado 17 años desde que falleció Paola. Y 2 años después, el CEPAM Guayaquil entra a ser representante de Paola Guzmán junto con el Centro de Derechos Reproductivos que tiene su sede en Nueva York. Ok. Ya. Y cuando la señora Albarracín había presentado estas denuncias penales hacia el rector, que fue acusado por el delito de violación, ¿este rector fue sancionado o no? No realmente, de hecho, él seguía manteniendo su cargo, por así decirlo. Luego había una orden de captura en su contra, pero era como de conocimiento general que él seguía viviendo en su domicilio en el sur de Guayaquil. Sin embargo, la policía ni el Estado nunca hizo ningún esfuerzo por capturarlo. Es así que finalmente, años después, prescribe esta orden de captura, ¿no? Porque no había una sentencia, pero sí había una orden de captura, entonces por eso vemos como la indolencia del Estado y justamente ese es uno de los motivos por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra del Estado como responsable, no solamente por lo que vivió Paola, sino también por no haber dado la justicia cuando lo meritaba. Y luego hubo también otras fallas o falencias de parte del sistema en todo el proceso legal posterior a la denuncia particular, que inicialmente no la coloca Petita Albarracín, sino Máximo Guzmán, quien era el padre de Paola Guzmán, pero la lucha realmente la continúa doña Petita. Claro.
Y volviendo como que al primer tema, ¿es la primera vez que la Corte Interamericana sanciona a un Estado por un hecho asociado a la violencia sexual en el contexto educativo? Sí, es bastante histórico. No solamente es la primera vez que se lo sanciona, sino que es la primera vez que se discute o que se discutió en la Corte un caso que tiene que ver con violencia sexual en el ámbito educativo. Sí habían llegado antes otros casos de violencia sexual, pero no en el espacio educativo. Entonces es la primera vez que llega hasta esta instancia, hasta la Corte Interamericana, Ujú. e históricamente además es la primera vez que la Corte falla, ¿no? A favor de las víctimas en un caso como este. Entonces tiene un peso histórico y simbólico muy importante porque la Corte reconoce que lo que vivió Paola se sigue viviendo en las aulas de Guayaquil, de Ecuador y de toda Latinoamérica. Por eso era tan importante esta sentencia. Claro. Y por último, ¿se sabe algo actualmente del responsable de este delito? O sea, ¿qué está haciendo ahorita? O no sé, si ya salió tal vez. No, no tenemos conocimiento. Hay una nota periodística en Vistazo que habla al respecto del paradero de esta persona. Nosotras no conocemos dónde estará, si sigue vivo o no, pero hasta donde supimos que fue esta nota periodística sacada en el 2020, Ujú. sí, él seguía domiciliado donde siempre vivió, en el sur de Guayaquil, y además eventualmente hacía trabajos de conductor de taxi, según esta nota periodística. Y luego también está el doctor que realizó este aborto a Paola por pedido del vicerrector eh, que abusó de ella. Y en este caso sí te puedo decir que lo último que yo averigüé, no como parte del CEPAM Guayaquil, sino antes, cuando yo era periodista y ejercía el periodismo activamente en un medio de comunicación, yo Ujú. realicé una investigación sobre el caso Paola Guzmán y averigüé que este doctor, Raúl Ortega Galvez, seguía trabajando en un hospital de Guayaquil Ok, qué como urólogo. lamentable. Ujú. Ya, como urólogo. Ok, perfecto, Tali. Muchas gracias por tu presencia y por tu valiosa información que nos has brindado el día de hoy.